Hola y muy bienvenidos amigos de Locos por Nuestra Historia, una cita más, en esta ocasión con un viejo conocido del programa, Roberto Muñoz Bolaños. Roberto es profesor universitario, es diplomado en Derecho por el Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid, es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, universidad que le otorgó el título de doctor en el año 2012. Como bien recordarán ustedes, Roberto ya nos ofreció una conferencia hace ya pues muchos meses sobre el 23F. Conferencia quizás una de las más controvertidas del canal, que tuvo alguna discusión en directo con alguno de los protagonistas que estuvo ese día en el Congreso de los Diputados, y que Roberto, con la información de primera mano que disponía, pues tuvo un debate bastante, si no acalorado, bien entretenido con esta persona. Si no lo han visto ustedes, yo les recomiendo que en este mismo canal accedan y disfruten de ella. Hoy vamos a hablar de Alhucemas. Es autor de este libro, Alhucemas, el desembarco que decidió la guerra de Marruecos. Les voy a dejar aquí a continuación el índice del libro para que vean cómo está estructurado. Y vamos a disfrutar de una investigación de muchos meses, de años quizás, y vamos a entender la importancia que tuvo el desembarco de Alhucemas y si por sí mismo fue tan necesario para conseguir ganar ese episodio militar en la historia de España. Roberto está últimamente muy activo. Yo les recomiendo que le sigan, porque aparte de este libro sobre Alhucemas, se está presentando otros trabajos de muchísimo interés. Pues ya sin más, si quieres, te cedo la palabra. Buenas noches a todos los oyentes. Efectivamente, vamos a ver si Alhucemas fue un desembarco decisivo. Para entender si Alhucemas es un desembarco decisivo, tenemos que partir primero de dónde desembarcamos. Evidentemente se desembarcó cerca de la bahía de Alhucemas, para intentar acabar con un problema que había surgido en 1909, que era el control del protectorado marroquí. Normalmente cuando nos hablan del control del protectorado marroquí, nos ponen un mapa que ocupa el norte de Marruecos, salvo evidentemente la zona internacional de Tánger, que no nos pertenecía. Y lo dejan ahí. Y dicen que era un terreno orográficamente difícil, lo cual es cierto, que las cabilas que lo habitaban eran especialmente belicosas, también es verídica tal cosa, pero normalmente nunca nos dicen el tamaño del protectorado. El tamaño del protectorado marroquí es exactamente el de Cáceres. Es decir, la zona que había que conquistar se corresponde con Cáceres, unos 20.000 kilómetros cuadrados. Tardamos exactamente en ocupar esos 20.000 kilómetros 18 años. 18 años para ocupar 20.000 kilómetros, consecuencia evidentemente del desconocimiento del terreno, de la oposición de los habitantes del mismo, de las deficiencias en el armamento español, de las deficiencias en el ejército español, etc. Todo eso provocó que se necesitaron 18 años para ocupar 20.000 kilómetros cuadrados. Bien, en esta dinámica que fue controlar y pacificar ese protectorado, hay una acción que es mítica, que es el desembarco de Alhucemas. Bien, normalmente cuando se habla del desembarco de Alhucemas, de un desembarco, como yo explico en mi libro, la inmensa mayoría de los lectores, de los oyentes, de los aficionados a la historia, tiende a considerar que la operación termina cuando desembarcas. No, la operación empieza cuando desembarcas. Es decir, el desembarco en sí mismo es una fase más de una operación denominada asalto anfibio, que es donde hay que situar a Alhucemas. El desembarco puede tener éxito, ejemplo Galípoli, y fracasar el asalto anfibio. ¿Por qué? Porque no se desarrollan las dos fases decisivas de una operación de estas características, que es la consolidación y la explotación. Incluso puedes consolidar las cabezas de playa y fracasar.
¿Por qué? Porque no sales de las cabezas de playa. Los británicos, la Commonwealth, mejor dicho, no salieron de las cabezas de playa. En consecuencia, fracasan. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que entender para ver si Alhucemas fue o no fue una operación decisiva es o son las fases de un asalto anfibio. Cuando se planifica un asalto anfibio, que es una de las operaciones más difíciles que existen, actualmente es literalmente imposible de realizar, salvo tal vez por los Estados Unidos, aunque otros países tengan infantería de marina, difícilmente podrían realizar un asalto anfibio. Además, ahora los asaltos anfibios que se planifican son más bien operaciones especiales, más que un desembarco de un gran número de efectivos, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial en Galípoli, luego en Alhucemas y luego, evidentemente, en la Segunda Guerra Mundial, que es donde las operaciones de asalto anfibio alcanzaron su cenit, ¿no? Decía que hay que plantear siempre 6 fases. La primera, fundamental, es la planificación y preparación. ¿Qué significa esto? Elaborar un plan para realizar ese asalto anfibio y luego planificar y preparar las tropas que lo tienen que realizar. Al ser una operación militarmente muy difícil, las tropas tienen que estar muy bien preparadas para tener éxito en esa operación. El segundo o la segunda fase es el desplazamiento hacia el objetivo. Normalmente se considera una fase complicadísima si el enemigo dispone de aviación y armada propia. En el caso que nos ocupa fue una fase sencillista o sencilla, porque el enemigo, los rifeños, no tenían ni armada ni aviación propia, pero teníamos un problema, que era evidentemente los vientos y las marejadas que marcaron el desembarco en Alhucemas. La tercera, que es clave, son las operaciones previas al asalto. Aquí veremos que fue un fracaso en el caso del diseño español. Las operaciones previas al asalto tienen un objetivo básico. ¿Cuál es? Determinar la zona donde se debe realizar el desembarco, estudiarla con detalle y, evidentemente, diseñar incluso operaciones de distracción para el enemigo. En la cuarta fase es el desembarco propiamente dicho, donde se colocan las tropas en las cabezas de playa. La quinta fase es la consolidación, donde se domina un terreno en torno a esas cabezas de playa que permiten lanzar la fase decisiva, que es la explotación. La explotación consiste en las operaciones subsiguientes a la consolidación, donde se fija un objetivo estratégico que permite vencer en una campaña. Cuando hablamos del desembarco de Normandía, la fase de explotación tenía un objetivo, Berlín. Hay gente que dice, no llegaron a Berlín. Sí llegaron a Berlín, pero llegaron a Berlín porque después de que hubieran llegado los rusos. Pero el objetivo que tenían los soldados embarcados en Normandía era llegar al corazón de Alemania, llegar a Berlín. No se iban a detener en París, no se detuvieron en Bélgica, no se detuvieron en Holanda, el objetivo era Berlín. Veremos que en el desembarco de Alhucemas no hay clara la fase de consolidación y de explotación. El segundo aspecto que normalmente hacemos referencia cuando hablamos de Alhucemas es que es la primera operación aeronaval de la historia. El primer asalto anfibio aeronaval de la historia. No es cierto. El primer asalto anfibio aeronaval de la historia es la operación Albión de 1917, desarrollado por los alemanes en el Báltico, donde emplearon más de 20.000 hombres, que fueron los que los españoles utilizaron en Alhucemas. Lo que ocurre, y esto sí es verídico, es que en el desembarco de Alhucemas, tal vez por primera vez en la historia, en una operación aeronaval, en una operación anfibia, se demostró el poder aéreo. El papel jugado por la aviación española fue determinante para que se pudieran consolidar las cabezas de playa y, evidentemente, establecer una zona controlada en la bahía de Alhucemas. Bien, luego hay una tercera
leyenda en torno a Alhucemas que se ha convertido en un lugar común. El origen del desembarco de Alhucemas está en las campañas que comenzaron en Marruecos en 1909. No es cierto. Mirando documentación me di cuenta que en 1855 una comisión presidida por el general de brigada Manuel Buceta del Vilar, gobernador militar de Melilla, había realizado una explotación muy precisa del litoral mediterráneo de Marruecos, con el objetivo de realizar un desembarco. 35 años después, un comandante, Francisco Martín Arrué, que luego sería general y profesor de la Escuela Superior de Guerra, elaboró lo que es el primer plan del desembarco de Alhucemas. Martín Arrué consideró que la bahía de Alhucemas era el lugar ideal para realizar un desembarco. Por tanto, no fue en 1909, o la campaña que comenzó en 1909, lo que origina la idea de desembarcar en Alhucemas. Es muy anterior. Y esto nos lleva a preguntarnos o a hacernos una pregunta. ¿Por qué es muy anterior? Porque el interés del ejército español por Marruecos es muy anterior a 1909. Es muy anterior a 1898. ¿Por qué? Porque antes del desastre del 98 había claramente en el seno del Generalato español y de los miembros de nuestro ejército una idea. Era necesario controlar la costa mediterránea de Marruecos para proteger las Baleares y asegurar el control del Mediterráneo occidental. Entonces todavía éramos una potencia, aunque fuera una potencia media, aunque fuéramos una potencia más bien simbólica, pero éramos una potencia con territorios en los 5 continentes. En consecuencia, los militares españoles pensaban en la necesidad de expansionarse en Marruecos, evidentemente animados por el inicio de la época del imperialismo que estaba provocando una expansión por todo el mundo. Pero hay que reconocer que la idea es anterior incluso al imperialismo, 1855. Ya estaban los franceses en Argelia y había un interés por parte del ejército español en dominar la costa mediterránea de Marruecos. Precisamente ese interés es el que llevó a la guerra de África de 1858-60, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la guerra de Melilla de 1893. Es decir, lo que ocurre a partir de 1909 no es una cosa sobrevenida, es la consecuencia de una dinámica que se había iniciado anteriormente, aunque está muy influida por el desastre de 1898. Sin embargo, a partir de 1909 y más concretamente en 1911, cuando se hace el primer plan para desembarcar en Alhucemas, el objetivo se ha reducido, porque ya no somos ni siquiera una potencia media. El objetivo es controlar la bahía de Alhucemas para acabar con la rebeldía de la cabila de los Beni Urriagel, a la que pertenecía Abdelkrim, que era la más agresiva de todas las del protectorado. Por tanto, se ha sustituido la idea de controlar el Mediterráneo occidental por controlar básicamente el territorio del protectorado que nos ha sido asignado. ¿Cuál es nuestro enemigo en ese proceso? Evidentemente la República del Rif, liderada por un caid de los Beni Urriagel que es Abdelkrim. Bueno, siempre parece una rebelión primitiva. No. No, la rebelión de Abdelkrim no es una rebelión primitiva. Es una rebelión primitiva la del Misiam, es una rebelión primitiva, son, digamos, rebeliones primitivas, la de los jefes de las cabilas que, digamos, se enfrentan a España desde 1909 hasta 1918. Pero a partir de 1917-18, lo que surge en Marruecos es un protoestado en el Rif, producto de 2 momentos que son claves en la historia del siglo XIX. El momento anticomunista, el momento comunista, surgido con la revolución de 1917 y uno de cuyos objetivos era acabar con los imperios coloniales, y el momento wilsoniano, surgido en 1918 en torno al principio de
autodeterminación, al derecho de autodeterminación. Eso provoca el surgimiento de movimientos anticoloniales desde Corea a Marruecos. Yo lo explico en mi libro. Es decir, ¿hay una conexión? Claro que hay una conexión, porque el objetivo es el mismo. Hay que ver lo que pasa en Egipto, que están animando la rebelión del Rif. Y en Turquía hay una situación un poco ambivalente, porque Kemal Atatürk es el espejo en el que se mira Abdelkrim. En la India, los musulmanes de la India apoyan a Abdelkrim. Es decir, hay un movimiento internacional anticolonial. De hecho, como ya he dicho, la inspiración de Abdelkrim es Mustafa Kemal Atatürk, que ha creado una república moderna en Turquía, libre de toda influencia occidental. El objetivo que tenía Abdelkrim era crear un estado independiente en el Rif, similar a la República Turca. Los medios que tenía un ejército que alcanzó los 60.000 hombres, pero donde evidentemente lo que era la élite no llegaba a más de 5 o 6.000 hombres. Lo que pasa es que podían movilizar 60.000 hombres entre todos los cabileños. Y luego, para conseguir ese objetivo de un estado independiente en el Rif, tuvo aliados exteriores. Fundamentalmente, ¿quiénes? En Iberoamérica. ¿Por qué? Porque vieron en Abdelkrim, muchísimos intelectuales de izquierdas vieron en Abdelkrim un espejo de Bolívar. En el mundo musulmán que estaba enfrentado a Occidente, en Estados Unidos, hubo incluso senadores como Borak que apoyaron el movimiento de Abdelkrim porque también veían un ejercicio de liberación parecido al que había encabezado Washington. Y luego en Reino Unido no, las razones eran menos románticas y más crematísticas. En Reino Unido querían apoyar a Abdelkrim, entre otras cosas, porque pensaban que había grandes cantidades de recursos mineros e incluso petrolíferos. Y hay un comité de amigos del Rif que intenta presionar al gobierno británico para que favorezca al rebelde rifeño. El gobierno británico no estaba por la labor, máxime cuando su principal aliado era Francia y su objetivo era asegurar la paz y la estabilidad en el Mediterráneo, y no podía apoyar a un movimiento anticolonial cuando ya estaban surgiendo dinámicas del mismo tipo en su imperio. Y luego, por último, hay evidentemente un apoyo claro de la Comintern. Es decir, la Internacional Comunista apoyó a Abdelkrim. Aunque él, para desgajarse de cualquier vinculación con los comunistas, dijo que el Corán y el comunismo no tenían nada que ver, pero sí que hay un apoyo de los comunistas internacionales, comunistas europeos, a Abdelkrim. Y se movilizan en Francia en su favor y para parar la guerra cuando Francia se une a España para combatir la rebelión rifeña. Por tanto, no era una rebelión primitiva dirigida por una persona sin ningún tipo de formación. Era una rebelión articulada en torno a un protoestado y con un objetivo claro: crear una república independiente en el Rif. Los antecedentes ya los hemos comentado, y evidentemente a partir de 1911 es cuando surgen diferentes intentos o planes de desembarco. Bien, pero ¿cuándo realmente se pone en marcha el proyecto de desembarco? El proyecto de desembarco se pone en marcha después del desastre que significa la política abandonista de Primo de Rivera y sobre todo la retirada a la línea de Estella en la zona occidental del protectorado durante 1924. Esa retirada provocó más muertos que el desastre de Abdelkrim. Provocó más muertos que el desastre de Abdelkrim. Y Primo de Rivera se da cuenta que lo único que ha hecho con esa retirada no es asegurar las principales posiciones españolas, Tetuán, Ceuta y Melilla, sino que lo que ha hecho ha sido debilitar la posición del ejército español en Marruecos y favorecer el objetivo de Abdelkrim de expulsar a los españoles de ese territorio. No obstante, en la primavera de 1925, Abdelkrim, que ha derrotado a los españoles, porque los ha derrotado, los españoles han perdido la iniciativa, comete el mayor error de su carrera o de su trayectoria pública. ¿Cuál fue? Atacar
la zona gala del protectorado. Hasta ese momento, el mariscal Lyoty, que era el residente general francés, había tomado una actitud pasiva ante la rebelión de Abdelkrim. En ningún momento se había comprometido a apoyar a España, porque entendía que si el problema de la rebelión en Marruecos se localizaba en la zona española, no afectaría evidentemente a la francesa. Cuando Abdelkrim ataca la zona gala del protectorado, lo que se produce es un pánico en París, que tienen problemas en Siria, donde pronto va a estallar la gran revuelta siria, y en otros lugares de su imperio, y se produce la sustitución de Lyoty por el mariscal Philippe Pétain, que va a ser el hombre clave en este proceso. No hubiera habido nunca desembarco, probablemente en Alhucemas, en las condiciones que se dio, ni hubiera habido victoria española en el protectorado marroquí sin la determinación de Philippe Pétain, de acabar con el líder rifeño. Y esto nos lleva a plantearnos quién era Philippe Pétain. Philippe Pétain, por la actuación que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, bastante lamentable, convirtiéndose en un traidor y en responsable directo de la muerte de miles de judíos franceses y también incluso de republicanos españoles, ha quedado en la historia como precisamente un personaje nefasto. No obstante, antes de 1939 era el militar más prestigioso de Francia. La política que aplicó en Marruecos es exactamente la misma política que aplicó o quiso aplicar con los alemanes en 1918. Es curioso que él defendió que a los alemanes había que derrotarlos. No firmar una armisticio, había que entrar en en Berlín. Cuando no se entró en Berlín, él ya asumió que iba a haber una guerra en muy poco tiempo, en unas décadas, porque los alemanes no habían visto a su ejército derrotado. Por eso defendía entrar en Berlín y que los alemanes vieran que su ejército había sido derrotado, con una entrada masiva de los aliados en territorio alemán. Con Abdelkrim aplicó la misma táctica, es decir, no había que negociar con Abdelkrim, había que derrotarlo en el campo de batalla, acabar con su rebelión. Veremos que esa táctica chocaba con la de su propio gobierno y con la del gobierno español, y coincidía con la de Sanjurjo y los principales africanistas. Bien, vamos a ir fase por fase. Primero hemos dicho, la primera fase es la planificación y preparación. Se hace entre marzo y agosto de 1925. ¿Cuáles son las características claves? Se plantean unos medios. Se considera que es suficiente con 2 brigadas a las órdenes de los generales Leopoldo Saro y Manuel Fernández Pérez. Serían unos 20.000 hombres. Serían apoyados por 3 agrupaciones navales, donde había acorazados, cruceros, destructores, etc. Y sobre todo había 26 barcazas K de desembarco que se habían comprado a los ingleses. Y finalmente también iba a intervenir 162 aparatos, que iban a ser claves para la victoria en la fase de desembarco. Estaban a las órdenes del director de la aeronáutica militar, Jorge Soriano Escudero. ¿Qué ocurre? Que dentro de lo que eran las fuerzas terrestres, el peso lo tendría que llevar la brigada Saro, que desembarcaría en la playa de la Cebadilla. Posteriormente lo haría la brigada Fernández Pérez, que no se sabía dónde iba a desembarcar. Probablemente en la Cebadilla, pero no estaba claro. Y había un hecho que era determinante, que es lo que me lleva a mí a decir que no era un desembarco decisivo en su planificación. Era una operación limitada. ¿En qué sentido? En que el objetivo era conquistar el poblado de Asdir, capital de Abdelkrim. Y una vez que hubieran conquistado Asdir, llevar a cabo un conjunto de operaciones de irradiación pacífica con el objetivo de convencer a los rifeños de que se rindiesen. Claro, desde un punto de vista militar, ¿qué sentido tenía dejar un ejército en Asdir?
en la vía de Alhucemas si no avanzaba. ¿Por qué? Porque había que abastecerlo. Al final podía ser cercado y obligado a reembarcar y evidentemente convertiría el desembarco en una operación fallida. Por tanto, no había una fase de explotación, no había ningún proyecto ni ningún plan para derrotar definitivamente a Abdelkrim. ¿Cómo se organizaron estas fuerzas? Y aquí es muy interesante porque fue muy criticado por los británicos. Es decir, la forma de hacer la guerra que tenían los españoles en Marruecos era una forma de hacer la guerra primitiva. Valía para Marruecos, pero no valía para una guerra convencional, como se demostró rápidamente en los primeros momentos de la guerra civil. A Saro le asignaron un conjunto de unidades tipo batallón. Tipo batallón. Y lo que hizo Saro fue someterlas a un intenso entrenamiento y dividirlas en 3 columnas. Claro, si sumamos el tamaño de las 3 columnas, nos sale que realmente las fuerzas de Saro eran casi una división. 9.000 hombres. 9.000 hombres. ¿Cómo las dividió? Al coronel Francisco Franco Bamonde le dotó de la mayor parte de las fuerzas, 4.500 hombres en los carros de combate, porque eran la vanguardia del desembarco. Y luego, detrás iría el coronel Benito Martín González con 2.800 hombres y el general y el teniente coronel Miguel Campins con la columna de reserva, 2.000 hombres. Por tanto, lo que hizo Saro es organizar su brigada en 3 unidades superiores incluso a regimientos, pero con un solo estado mayor, que estaba a las órdenes de Troncoso, un solo estado mayor. Por el contrario, Fernández Pérez utilizó una organización más convencional, cuasi divisionaria. ¿Cómo lo hizo? Cogió los hombres que le habían asignado, más de 9.000, y los organizó en 2 brigadas independientes, cada uno dotado de su estado mayor. La brigada de Manuel Godello Piz y la brigada del coronel Félix de Vera. Ambas claramente desequilibradas. Godet tenía 6.000 hombres bajo su mando. Es decir, una unidad que era más que una brigada. Más que una brigada. ¿Por qué? Porque Fernández Pérez sabía que su brigada iba a desembarcar posteriormente y que probablemente lo haría de forma independiente cada una de las columnas que las componían, la de Godet y la de Vera. Por tanto, hay que reconocer que los 2 jefes, que eran hombres de gran experiencia, organizaron sus fuerzas de una forma bastante eficaz. La diferencia en esa organización estribaba en el papel que iban a jugar cada una de las brigadas en la fase de desembarco. Bien, ¿qué ocurre? Pues se establece que el desembarco se haría el 7 de septiembre de 1925. Había que acercarse al objetivo. Una vez hecha la fase de planificación-preparación, había que acercarse al objetivo. La brigada de Saro, que es la primera en desembarcar, sale el 5. La Fernández Pérez sale el 6. ¿Cuál es el problema? El viento. El viento. El viento hace que el convoy se desorganice. Por tanto, la segunda fase, acercamiento al objetivo, no es problemática porque el enemigo no tiene ni aviación ni armada, pero sí es problemática porque el convoy se desorganiza. Y hay que retrasar la operación del 7 al 8. Del 7 al 8. La tercera fase, que es evidentemente operaciones previas, es muy poco exitosa. Se realiza teóricamente desde marzo, pero es muy poco exitosa. ¿Por qué? Porque se desconoce completamente el territorio donde se va a desembarcar. No sé si es culpa de la Marina, del Ejército, etcétera, pero llama la atención que estando el Peñón de Alhucemas enfrente de la bahía, no se hubiera hecho ninguna operación para conocer con detalle las playas. Se sabía que alguna, como es fija, estaba evidentemente muy
fortificada, pero la playa de la Cebadilla estaba también muy fortificada y no se sabía por parte del mando español. Llama la atención que yo cuando trabajé en la Primera Guerra Mundial en el aspecto marítimo, en la Operación Albión, lo que hicieron los alemanes en primer lugar fue mandar un submarino y ese submarino estudió con detalle las playas y determinó los sitios donde se debía desembarcar porque previamente los habían reconocido, habían hecho un reconocimiento. Y durante la fase de acercamiento al objetivo, el comandante del submarino iba en el buque insignia alemán informando de todo lo que había observado y orientando cómo debía realizarse la operación. Aquí no hay ningún tipo eh, de exploración. De hecho, había un notable desconocimiento de dónde estaban las baterías enemigas. Pero es que había un problema más. No solo se sabían reconocer las playas, sino que no se sabía de la profundidad de las playas, lo que iba a traer consecuencias bastante notables, especialmente a la columna del general, digo, del coronel Franco. Por tanto, más allá del mito, y yo en el libro lo cuento, no es una operación tan bien planificada como se pretende. Es más, siempre se dice que en una operación militar las cosas no salen como están previstas. Ya lo decía Clausewitz, que cualquier plan militar se desmorona al primer contacto con el enemigo. Pero bueno, en este caso se trata de una serie de lagunas que se podían haber evitado. Que se podían haber evitado. Bien, por último, y también en la fase de operaciones previas, no se logra un objetivo de toda operación de asalto anfibio que ya hemos dicho que es muy difícil de realizar, que es engañar al enemigo, que es engañar al enemigo. Los alemanes no sabían que los aliados iban a desembarcar en Normandía, estaban convencidos que lo harían en Calais. Evidentemente, los rifeños sabían perfectamente que íbamos a desembarcar en la bahía de Alhucemas. En la bahía de Alhucemas. Tenían un conocimiento completo de que íbamos a desembarcar en la bahía de Alhucemas, entre otras cosas, porque Adelkrin disponía de una línea de teléfonos impresionante, construida fundamentalmente por desertores alemanes de la Legión extranjera y algún español también. Bueno, de hecho, como sabía que íbamos a desembarcar, puso en marcha un ataque a la posición de Kudiatajar, cuyo objetivo era conquistar Tetuán. Es decir, era una jugada muy audaz. Ellos podían desembarcar en Alucema, yo tomaba la capital del protectorado, yo salía ganando. ¿Cuál es el error estratégico? Que ese ataque a la posición de Kudiatajar dividió las fuerzas de Adelkrin, es decir, incumplió uno de los principios básicos del arte militar, que no es otro que concentrar las fuerzas en el punto clave bélico del momento, y el punto clave bélico del momento era la bahía de Alhucemas. Por tanto, lo que tendría que haber hecho Adelkrin es concentrar sus fuerzas en esa bahía con el objetivo de derrotar a las tropas en el momento del desembarco, que es cuando se derrota o se puede, digamos, neutralizar un asalto anfibio. Se puede neutralizar un asalto anfibio. Pero además de plantear la operación de diversión, que era el ataque a la posición de Kudiatajar, Adelkrin también fortaleció y fortificó la bahía de Alhucemas. Fortificó la bahía de Alhucemas. Especialmente en las playas de Suani y la Cebadilla, que tenían asignada su defensa los Beni Urriagel. ¿Qué hizo? Colocó piezas de artillería muy bien camufladas, nidos de ametralladoras, campos minados y líneas de trinchera. Por el contrario, la playa de Isdaín, donde se realizó posteriormente el desembarco, no estaba fortificada y no correspondía a su defensa a los Beni Urriagel, que era la cabila de Adelkrin, sino que correspondía a los Bocoya, a otra cabila. Bien, ¿qué pasa? Que la suerte nos sonrió. El desembarco se realiza, la fase de desembarco se realiza entre el 8 y el 9 de septiembre fundamentalmente.
¿Por qué es un éxito? Evidentemente es un éxito, en primer lugar, por el viento. Cuando salen las barcazas empujadas por los torpederos, etcétera, camino de la Cebadilla, lo que ocurre es que el viento las desplace hacia el oeste y terminan desembarcando en Isdai. Si hubieran ido a la Cebadilla, no podemos hacer contrafactuales, pero probablemente el desembarco hubiera sufrido un fracaso en su primera fase, perdón, en su primer momento, porque estaba muy fortificada. Posteriormente se creó la leyenda de que quien dirigía las barcazas, que era un capitán de fragata llamado Boada, o de apellido Boada, había visto los cables y había, digamos, desplazado los barcos. Hombre, no. Es bastante complicado con unos prismáticos ver los cables de las minas. Bueno, fue el azar. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, en primer lugar, tenemos el azar, que nos lleva a una zona muy poco protegida, también muy difícil orográficamente. Pero eso permite a las tropas desembarcar. Desembarcar. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que ahí hay un problema y grave. ¿Cuál es el problema grave? Que camino de las playas de Ain, las barcazas chocan con un banco de arena, porque tampoco se había medido la profundidad de las playas. Y eso obliga a los soldados a lanzarse al agua como 50 metros antes de la playa y a tener que nadar hasta la arena. Evidentemente eso es posible porque no hay una defensa en las playas. ¿Qué ocurre? Que se encuentra con muy poca resistencia y alcanza los objetivos el primer día. Los objetivos que tenían, porque luego rodean y entran en la Cebadilla y alcanzan los objetivos el primer día. De tal manera que el día 9 se ha logrado desembarcar toda la brigada Saro, incluidos los carros de combate, que todavía me explico o intento explicarme para qué los mandaron a Lucemas, que era una zona montañosa. Pero bueno, yo creo que era porque tampoco había muchos, que mandan 13. Pero yo creo que era porque hubiera presencia de carros de combate en una zona que no era especialmente ideal para las evoluciones. Bien, ¿qué ocurre? Que entre el 10 y el 11 se desembarca la brigada Fernández Pérez. Bueno, aquí hay un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque la defensa de Cudiatajar provoca que Primo de Rivera dé la orden de que un tabor de regulares y 2 banderas de la Legión de la columna Godez sean desplazadas a Ceuta para que participen en el levantamiento del sitio de Cudiatajar, con lo cual la columna Godez queda muy debilitada. Esta columna desembarca en la playa de los Frailes y lo hace muy lentamente por el estado de la mar y porque no hay barcazas K. Bien. ¿Qué pasa entonces? Y aquí hay un momento clave. La brigada Saro ha desembarcado perfectamente, la columna Godez desembarca muy lentamente y muy debilitada, 3.000 hombres, y se les asigna el control de una línea de 3 kilómetros, es decir, un hombre por cada metro. Queda claro, es el flanco derecho del dispositivo español. Si cae ese flanco, cae todo el dispositivo y fracasa la fase de desembarco. Los rifeños se dan cuenta y atacan de noche, no pueden atacar de día gracias a la labor de los aviones españoles. Pero Adelcrin se da cuenta que ahí está la clave y realiza un ataque durísimo en la noche del 11 al 12 de septiembre. Godez salva la situación y lo más interesante es que lo salva con soldados indígenas, hasta el extremo de que se ve obligado a pedir a los soldados españoles que le entreguen la munición, cosa que hacen, pero evidentemente de muy mala gana, porque los dejan completamente desarmados frente a los hombres de Adelcrin. Esa entrega de munición es clave para sostener la línea y hacer que fracase el último intento de Adelcrin de destruir y de neutralizar
el asalto anfibio en la fase de desembarco, que es donde más sencillo se puede realizar una acción de estas características. Aquí se ve muy bien. El 8 de septiembre desembarcan en Israel y rápidamente van a la Cebadilla y van a Punta de los Frailes. Es un desembarco muy rápido porque Israel realmente está totalmente desprotegida. Está totalmente desprotegida. Bien, ¿qué ocurre a continuación? Que evidentemente entre el 13 y el 21, una vez que han logrado acabar con la amenaza rifeña, lo que se hace es estabilizar antes de iniciar una fase de consolidación. Lo que se hace es estabilizar la situación en las cabezas de playa, se desembarcan más tropas y pertrechos que quedaban y se plantea un problema, que es la carencia de agua potable. Pero sobre todo hay un problema más grave, que nos encontramos en esta fase de estabilización, que forma parte evidentemente de la fase de desembarco, porque hay que estabilizar el desembarco. Nos encontramos con que tenemos 20.000 hombres en 6 kilómetros cuadrados. 20.000 hombres en 6 kilómetros cuadrados. Y claro, tanto Sanjurjo como Primo de Rivera se dan cuenta de que esta situación no puede mantenerse. Es necesario avanzar. Es necesario avanzar. Y eso nos lleva, evidentemente, a iniciar la consolidación. ¿Cómo se lleva a cabo la consolidación? Conquistando el terreno circundante, utilizando fundamentalmente a las unidades profesionales del ejército, jarcas, mejales, regulares y legionarios, y colaborando a la marina y la aviación, porque si no, no se hubiera logrado. Al final, esa fase termina con éxito. ¿Por qué? Porque evidentemente, se consigue entrar en Asdir, la capital de Adelkrim, el 2 de octubre. Entrar en Asdir, la capital de Adelkrim, el 2 de octubre. Por tanto, hemos consolidado, estabilizando y evidentemente conquistando Asdir en poco tiempo. En poco tiempo. ¿Es un éxito el desembarco? Sí, sí es un éxito. Es un éxito la fase de desembarco porque y de consolidación porque se ha alcanzado el objetivo, los objetivos de esta fase. Pero ¿ahora qué? Y ese es el problema. ¿Ahora qué? Y el ahora qué es la clave para entender qué fue Alhucemas. ¿Qué fue Alhucemas? La conquista de Asdir fue acompañada de unas operaciones finales que se desarrollan entre el 2 y el 13 de octubre y que permiten el control de la valle, que son acompañadas por un ataque francés por el sur. Por el sur. Se ha conquistado la bahía, o se ha controlado la bahía y se ha conquistado Asdir. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento, aquí veis un mapa perfecto del papel jugado por Godet y Franco, son los dos generales que llevan, los dos coroneles que llevan el peso de la fase de consolidación, se llevaban fatal entre ellos. Y esa mala relación se manifestó en la sublevación, donde eran, de alguna forma, los dos líderes hasta el extremo de que al optar Sanjurjo por Godet y su hombre eh, Rodríguez del Barrio, eso provocó que Franco se apartase, porque esa fue una de las causas, fue que Franco se apartase. Ambos alcanzarían el generalato como consecuencia de su actuación en Alhucemas. Lo que pasa es que Godet lo consiguió antes y llegó antes a general de división. Bien, habían conseguido el objetivo que era Asdir. Pero ¿qué hacer a partir de ese momento? Bien, teóricamente el 13 de octubre, una vez que se han alcanzado los objetivos en la bahía, tendría que haber empezado la fase de explotación. Pero no empieza. ¿Por qué no empieza? Porque una vez que se ha llegado al DIR y se ha limpiado la bahía, el gobierno del Primo de Rivera empieza a defender la necesidad de una negociación. Los aliados norteamericanos y británicos de Adelkrim, como explico en mi libro, también intervienen para buscar una paz negociada. París acepta
dotar de autonomía al Rif, bajo el liderazgo de Adelkrim, salvo en el ámbito económico. No le permitirían el control de los recursos económicos, pero sí podía ser autónomo mientras reconociese la autoridad del sultán. ¿España qué hace? Nada. Que es lo que más me llamó la atención cuando estudié esta fase. Nada. Queda subordinada completamente a París. Queda subordinada a París. Por tanto, si Adelkrim hubiera aceptado el ofrecimiento francés, apoyado por los amigos británicos y norteamericanos de Adelkrim, que pasaba por convertirse en un Estado autónomo en el norte de Marruecos, reconociendo la autoridad del sultán, pero no teniendo autonomía en el plano económico, es decir, no pudiendo disponer de los recursos mineros de forma completamente independiente, España se había quedado sin protectorado. España se había quedado sin protectorado. Y estarán pensando los oyentes, ¿y por qué no lo aceptó? Porque su modelo era quemar a Ataturk. Adelkrim jugó a un todo o nada y lo explica muy bien en sus memorias. No estaba dispuesto a negociar. ¿Por qué no estaba dispuesto a negociar? Porque no podía negociar. Él no era el líder de Marruecos. Teóricamente el líder de Marruecos era el sultán, que estaba subordinado a Francia y Marruecos. Él tenía que presentarse como un libertador. No podía aceptar límites a su poder. Había ofrecido a los rifeños, cuando había proclamado la República del Rif, había ofrecido la plena independencia. Entonces, evidentemente, no podía subordinarse. Es la diferencia que existe con otros movimientos anticoloniales que surgieron en este periodo y que yo estudié en mi libro. El de Egipto, el de Irak y el de Siria. En todos ellos se llegó a un acuerdo entre metrópoli y élites locales por las que estos tuvieron mayor grado de autonomía, pero no la independencia. En Egipto con el rey Fuad, en Irak con el rey Faisal y luego en Siria con los notables sirios que controlaban ese territorio. Adelkrim no aceptaba nada que no fuera la independencia total. ¿Cuál fue el resultado? Que al no aceptar la autonomía que le ofrecían los franceses ante una España callada, se abrió el camino a la vía militar, que era la que defendían Sanjurjo y Petén, y que pasaba por una derrota total del líder rifeño en el campo de batalla. Eso provocó una operación combinada de los ejércitos español y marroquí que acabó con la revuelta el 27 de mayo de 1926, cuando el líder rifeño se rindió a los franceses. Los franceses nos pagaron no permitiendo o no avisando a los españoles de esa rendición, con lo cual no hubo tropas españolas en el momento en que Adelkrim se rindió, que se marchó al exilio en la isla de Reunión con 4 millones de las antiguas pesetas. Esa es la clave de esta fase de explotación. ¿Qué ocurre? Que a mí me llamó mucho la atención viendo y leyendo las memorias de algunos de los diplomáticos franceses que participaron en estas negociaciones con Adelkrim. Años después, en los 50, en los 60, algunos, entonces muy jovencitos, ya no eran tanto, que eran partícipes en esas reuniones, afirmaron que qué suerte fue que Adelkrim no aceptara la autonomía. Y añadían, si en el año 1940, cuando Francia cayó, en el norte de Marruecos hubiera existido un territorio autónomo, sin apenas presencia española, dominado por un germanófilo como Adelkrim, probablemente Gibraltar y el Mediterráneo occidental hubieran caído. Porque Adelkrim tenía una característica, era extraordinariamente germanófilo. Años después se alegraban de que Adelkrim no hubiera aceptado la autonomía que se le ofreció.
Bueno, ¿cuál es la conclusión entonces? Si Adelkrin hubiera aceptado la autonomía que se le ofreció, el desembarco de Alhucemas hubiera sido una operación completamente truncada. Por tanto, no, fue decisivo porque las circunstancias lo hicieron decisivo, pero nunca se planteó como una operación decisiva, porque nunca se planteó como una operación que tuviera por objeto derrotar a Adelkrin. Se derrotó a Adelkrin porque falló la vía negociadora, que era la que se había priorizado cuando se diseñó y se planificó este asalto anfibio. Por tanto, difícilmente puede considerarse decisivo en su planteamiento inicial. Se convierte en decisivo, como ya hemos dicho, por las circunstancias posteriores. Pero sí tuvo importantes consecuencias. La primera es que permitió al ejército español recuperar la iniciativa estratégica que había perdido en 1921 y sobre todo con la operación de retirada de Saarbrücken del año 24. No supuso la derrota de Adelkrin. Su éxito se vincula con dos dinámicas. Por un lado, la decisión del líder rifeño de no aceptar la autonomía que le ofrecían y por otro lado, evidentemente, la insistencia de Petén, apoyado por los militares españoles, pero sobre todo la insistencia de Petén en París, porque Francia era quien dirigía y quien encabezaba la coalición de acabar con Adelkrin por la vía de las armas. En cuarto lugar, sí se puede decir que Alhucemas supuso una resurrección de la guerra anfibia que permanecía en letargo tras el fracaso de Galípoli. De hecho, junto a la operación Albión, estudiada por los marines, contribuyó a desarrollar la doctrina anfibia de este cuerpo. Y por último, habría que decir que también se estudió en Francia, aunque Francia no era un país que primase las operaciones navales ni la proyección en el interior desde el mar. No era un país con una doctrina anfibia desarrollada, y fue conocida por los militares británicos, que la despreciaron fundamentalmente porque consideraban que las unidades españolas no eran convencionales y se centraron en algunos aspectos como los problemas que hubo con el abastecimiento de agua. Sin embargo, no entendieron el papel que había jugado la aviación en este proceso o en esta operación. Y con esta conclusión finalizo la explicación de Alhucemas, que espero que os haya resultado interesante. Un abrazo y hasta la próxima. Fantástico, Roberto, macho. Muy ¿Te ha bien. gustado? Pues Sí, muchas señor, gracias. Sí, señor. Analizar, ir más allá, ir a las fuentes menos estudiadas. Nos has comentado que has estado pues leyendo pues la recopilación de información que a posteriori escriben varios de los protagonistas, pero el análisis es fantástico, fantástico. Pues me alegro mucho que te haya gustado. Queda pues meridianamente claro cómo fue el desembarco. No hemos entrado en demasiado detalle militar, eso ya pues lo dejamos para otro día, pero hemos hecho un análisis fantástico del antes, el durante y el después, que es lo realmente interesante de este tema. Hubo gente que me dijo, es que tenías que haber desarrollado más las operaciones militares. Y digo, si es que a mí lo más interesante es que no son operaciones militares de importancia, si es que son muy pocos hombres. Lo que es verdaderamente interesante es cómo un proyecto incompleto pudo truncarse por las negociaciones. Es que es lo que pasa a partir de octubre de 1925 es extremadamente importante, y el papel completamente subordinado de España a Francia. Sí, Que aquí se realmente... plantea como el desembarco como una línea directa, que desembarcan en Alhucemas y derrotan a Adelkrin. No desembarcan en Alhucemas y derrotan a Adelkrin. Hay más cosas entre medias. Hay una actitud del gobierno español de conseguir la paz como fuese, y hay una actitud del gobierno francés, como no era su parte, dispuesta a ceder a Adelkrin todo lo que quisiese, menos el control económico de la zona. Que es muy curioso. Me sorprende de sobremanera también,
y lo hicimos también en Filipinas y no aprendimos del error, cuando tenemos derrotado al enemigo, planteamos una negociación. Sí, Lo hicimos en Filipinas con el pacto de Biak-Navato, que pagamos al enemigo a posteriori, o sea, pagamos la rendición a los líderes independentistas que con ese dinero compraron voluntades, claro. compraron armas y volvieron a derrotarnos junto a los norteamericanos meses más tarde. Pero es que no habían pasado 25 años y volvemos a caer en el Sí, sí, mismo sí. error. Es, Sorprendente. es tremendo porque Fernando Puel en una presentación me dijo, es que había muchos muertos ya, pero es que yo entiendo que había muchos muertos. Pero el problema es que dejabas el problema sin resolver y a lo mejor dentro de 4 años volvía a haber muertos. Claro, es que no dabas una solución final al problema. En Filipinas el gobierno español calculó, hizo sus cálculos y dijo, ¿qué me cuesta a mí mantener las tropas que tengo en Filipinas? ¿Cuánto le voy a dar a estos señores para que dejen Claro, de estar revoltosos? Pero, como tú bien dices, no acabas con el problema, sino que claro. das alas a que el problema sea cada vez más grande. Y me sorprende que solo 25 años más tarde, estando muchos de aquellos veteranos de Filipinas en el teatro de Sí. actuaciones, Actúen de habiéndolo la misma vivido manera. antes, Actúen de la misma manera. Actúen de la misma exactamente manera. igual. Y a mí lo que siempre me sorprendió, claro, yo una vez lo puse y uno, un historiador que está en Francia, que ha hecho de un ni una ni grande ni libre, que es un hombre bastante izquierdista. Uh -huh. Dijo, es que pones muy bien a Petén. Claro, es que el problema, Petén murió y no le quitaron el título de mariscal de Francia. Uh -huh. Está enterrado con el título de mariscal de Francia. Es decir, una cosa es lo que hace a partir del 40, que es horrible, pero aquí evidentemente apoya mucho a España y se comporta como un gran militar, porque lo era. Es decir, se había dado cuenta que a los alemanes había que haberlos machacado en 1918 para evitar una segunda guerra mundial. Y en Marruecos dice, no, no, aquí no se pacta con nadie. Este tío tiene que ser derrotado y su ejército tiene que ser aniquilado. Y no para hasta que logra el objetivo. Sí, Es pero que Maxi, aniquila. Los franceses españoles, es que hasta el final, hasta que no se rinde, humillado, no paran. Que era eso el objetivo. pero máxime cuando ya has hecho la operación, ya te ha costado los muertos, ya tienes al enemigo de rodillas y ahora dices, bueno, ahora vamos a pactar de Sí, iguales. Es claro. increíble, increíble. Es increíble, ¿eh? Es increíble, increíble, increíble. Y de hecho, cuando se van a pactar, les dice a Delcrine a los suyos, ¿no veis cómo tengo yo razón? Los tengo aislados en las playas, etcétera, como diciendo, si es que los hemos derrotado. Es tremendo, te lo digo, a Miguel Ángel, tremendo. Por eso, yo cuando planteé el libro, no sé si habrá gustado mucho en el seno del ejército o no habrá gustado, pero no era un libro revisionista, un libro bastante revisionista sobre el desembarco. No es, que es una operación que tiene relativo éxito, pero no es la gran operación de la historia, etcétera, como la plantean. Que parece que eso fue, vamos, Normandía 2 y luego es mentira que Eisenhower estudiara la... La operación. Nada. No, bueno, tú como historiador o los historiadores estamos en la obligación de tirar mitos, porque la historia Claro, ya sabemos que se escribe por parte de los vencedores y por parte de quien está al mando. Entonces sí, nosotros, en este caso, 100 años más tarde, tenemos la obligación de dar a conocer claro. lo que con Dice, estudio lo y con estudió un análisis. concienzudamente. Abdelkrim la estudió, digo, perdón, Eisenhower la estudió concienzudamente. Digo, pero ¿cómo va a estudiar concienzudamente el desembarco de Alucemas si un año antes han puesto 180.000 hombres en Sicilia? En la operación Husky. Claro, estudiaría cómo se había realizado la operación Husky para hacer Alucemas, pero no Alucemas, que había tenido lugar 20 años antes. Sería la operación Husky que habían tenido lugar un año antes. Claro, es que son unas cosas
Y todo el mundo se ha convencido de que se estudió por Eisenhower, no. Lo que sí está demostrado es que Alhucemas junto al Bión fueron estudiadas por el Cuerpo de Infantería de Marina norteamericano a comienzos de los años 30 para elaborar su doctrina anfibia. Pero Albión y Alhucemas, no solamente Alhucemas, que eran las dos operaciones más recientes que habían tenido éxito, igual que estudiaron Galípoli para ver dónde había fracasado. Pues eso fue, el desembarco puede ser fantástico, pero como tú Claro, bien a dices, si ver, no hay claro. una ¿Dónde toma habían de fracasado? posición, no Yo lo que no sirve de vi, nada. lo que no vi me llamó mucho la atención es intentar ver si se conocía en Japón. Porque los japoneses sí que tenían una doctrina militar, pero una doctrina de guerra anfibia por razones obvias, porque son una isla. Pero no averigüé nada de Japón. No averigüé nada de Japón. Si en el mundo... ja- yo creo que algo tendrían que saber, porque había embajada española en Japón, digo, perdón, embajada japonesa en España en ese momento, me parece que había embajada, y me imagino que habría un agregado militar, pero no me llamó. También a lo mejor, es que claro, yo buscaba en inglés, y a lo mejor hay que buscar a Valladolid en japonés. Eh, Eh, Más complicado, más complicado. Pues Claro, claro, es que algo, hombre, con el interés que tenían los japoneses en esa época, algo a lo mejor podían saber, pero la doctrina japonesa se desarrolla ya a mediados de los años 30. A ver, 1925, si tenían embajada. aprovecho también para recomendar el libro que ha sacado Fernando Puel sobre Saro, ese personaje que Sí, también fue pues nacido en Cuba, veterano de la guerra de Cuba, y un personaje pues todavía desconocido, y que yo creo que el libro descubre a una personalidad pues muy relevante de este primer cuarto del siglo XX español. sí, es un buen libro. Pues nada, amigo, oye, de Dime, nuevo te tengo que dar la enhorabuena. gracias. Y tenemos que ver alguno de los proyectos que también has sacado en fechas recientes. A ver Cuando quieras. si quieres, ¿cuál te apetece? Hombre, tú los conoces mejor? ¿Qué queda mejor, Franco militar o la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista naval? Pues mira, tengo muchas ganas de tocar Primera Guerra Mundial. Segunda Vale, Guerra Mundial la hemos tocado, pero la Primera Guerra Mundial no la tenemos todavía no la dentro tenéis. de Locos por Nuestra Historia. Sería una muy Pues buena cuando quieras, conferencia. porque el libro está súper. Te he mandado el primer capítulo, Ujú. cuando quieras. Pues tomamos nota. Te agradezco no solo estar aquí, sino la generosidad de transmitirnos en hora y media, pues el trabajo de tantísimo tiempo. Así que, Pues, amigo, muchísimas gracias. pues Y al muchísimas gracias, resto, Miguel Ángel. Pues y nos al vemos en otra. resto, Cuando quieras, hacemos la de lucha de gigantes. Que ese sí fantástico. que te da. Pues Primera Guerra Mundial, cuando quieras. la matrícula ya te la tenemos cogido, y aparte somos amigos. Muy Y al bien. resto, pues espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta charla, desde mi punto de vista soberbia, por parte de nuestro amigo Roberto Muñoz Bolaños. Tienen también la conferencia que nos dio sobre el 23F. Si no la han visto, están perdiendo el tiempo, créanme ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por invitarme.